recinto de la Cámara de Representantes, que se llama el Salón Elíptico y es una de las instituciones, creo que más bonitas que tenemos en este Congreso de la República. Ahora van a dar un recorrido por todo este lugar e insisto, ojalá que sea una experiencia grata, donde aprendan mucho. Y yo quería hacer una corta presentación sobre varios temas para que reflexionemos, aprovechando que ustedes como estudiantes de maestría nos pueden aportar mucho a muchas ideas que hemos venido desarrollando. Y la idea es que hoy hagamos más que una presentación de mi parte, porque tendrá evidentemente algunos de mis puntos de vista, pues sobre todo una construcción que hagamos colectiva de conocimiento, aprovechando, repito, la cantidad de experiencias que deben tener ustedes. Y quiero agradecer especialmente a Newman School. Creo que es una gran oportunidad que le da a los estudiantes de poder recorrer el mundo, de vivir nuevas oportunidades, de generar espacios de conocimiento diferentes al del día a día. Y a la Universidad AFIT, de la cual soy egresado, también un agradecimiento muy grande por prestarnos este espacio para poder conversar con ustedes en persona. Yo tengo una presentación preparada, voy a tomarme un segundo para ver cómo está el estado de la misma, porque queremos aprovechar las pantallas de la televisión, aquí las pantallas laterales, para que ustedes tengan una visión de lo que puede ser esta presentación. Y adicionalmente los quiero poner a participar, entonces les vamos a entregar unas hojas para que ustedes puedan llenar algunas preguntitas muy puntuales que queremos tener y podamos hacer como lo dije originalmente, una construcción colectiva sobre un tema que creo que es trascendente para todos y que, insisto, será de mucha ayuda a todas las ideas que ustedes nos puedan dar. Entonces, permítanme un segundo con el fin de que solucionemos este problema técnico. Ya comenzamos. Mejor doy desde aquí, me paro desde este atril donde solemos pararnos los congresistas. Soy senador, de hecho, pues aquí vengo poco a este recinto, pero esto es un recinto donde suelen reunirse las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Aquí hay 4, se termina siendo 4, 2 en Senado, 2 en Cámara de Representantes, y debatimos el presupuesto general de la Nación, el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto de regalías, una cantidad de temas importantes se debaten acá y los senadores hacemos presencia ese día. Y adicionalmente la instalación del Congreso todos los 20 de julio se hace en este mismo recinto con las sesiones conjuntas de Senado y Cámara. Comienzo entonces. ¿Cómo avanzo? Por pantalla completa. Perfecto. Yo hago una pregunta, esto va a ser interactivo, y es así abiertamente, para que ustedes me digan, ¿cuál es el reto más grande que tienen hoy los estados latinoamericanos? Especialmente los latinoamericanos, en especial los estados, pero especialmente los estados latinoamericanos hoy en pleno siglo XXI. Yo quisiera ver de ustedes cuáles consideran que pueden ser los retos más importantes o el principal reto que cada uno de ustedes me pueda decir. Hay muchos que pueden tener en la cabeza, pero con una sola palabra que ustedes me dijeran cuál puede ser. Quiero oírlos y ver si tenemos una idea similar sobre cuál puede ser la dificultad más importante de los estados latinoamericanos. Alguno que se atreva, o llamamos a lista. Pues bueno, allá, la igualdad económica. Hay que tenga otra visión. Integración latinoamericana. ¿Perdón? La unión.
llamémoslo estados o problemática interna de los estados. ¿Cuál puede ser? Hablamos del tema de igualdad, la seguridad, pronto alguna otra visión, combatir la delincuencia, similar al tema de seguridad. En fin, uno puede preguntar y a uno le pueden llegar respuestas muy similares. El tema de la falta de oportunidades en América Latina es tal vez uno de los más difíciles, unas altas tasas de desempleo, mucha informalidad, inequidad en muchos sentidos, falta de acceso todavía a servicios públicos, la calidad de la educación, que ustedes lo han visto en las diferentes pruebas internacionales. América Latina está muy rezagada en términos de capital humano, educación en general, la inversión en ciencia y tecnología, cada vez la brecha más grande, problemática de salud, en fin, hay muchos problemas que pueden hablarnos, pero yo creo que hay uno que es muy complejo, que es muy similar a todos y que nos quejamos constantemente, no lo vemos, no es tan tangible, que es la problemática de corrupción en América Latina. Unos liderazgos que han hecho perder confianza a la ciudadanía, unos liderazgos que cuando llegan a lo público el ciudadano lo primero que tiene en la mente son malas sensaciones. Y la problemática de corrupción permea todas las entidades públicas e inclusive privadas. Cada vez vemos más cómo se ha venido permeando de malas prácticas del sector privado, donde a través de prácticas de lobby, por un lado, a través de prácticas por ejemplo, una interpretación amañada de la regulación estatal, a través de la compra de conciencias, a través de inclusive prácticas que antes eran exclusivas del sector público, como la compra de licitaciones o pagar por licitaciones privadas, terminan viéndose y permeando el día a día hoy de América Latina, en especial de muchos de los estados en el mundo, pero América Latina ha sido una víctima constante de la corrupción en todos los sentidos. Y, permítame un segundo que sí, estoy familiarizándome con aquí ya. Yo hago la primera pregunta, otra segunda pregunta. Para ustedes, ¿cuál es el cargo más corrupto que existe en la sociedad? Y no les dé pena hablarlo aquí en este sitio donde estamos. Pero cuando uno le preguntan quiénes son los más corruptos, evidentemente a la mente llegan que son los políticos. Se vuelve como una clase diferente por allá. En las políticas se terminan tomando las decisiones más importantes de la sociedad. Y el sector privado, para bien o para mal, termina afectado directa o indirectamente por las decisiones que se toman en lo público, en las decisiones de la rama legislativa, a través de las leyes, de la rama ejecutiva, a través de los decretos que implementan muchas de esas leyes, de la rama judicial, con las decisiones que se tomen sobre muchas controversias que pueden existir desde el sector público y con el sector privado o entre particulares. Pero evidentemente el sector público tiene mentalmente un pésimo posicionamiento y ustedes lo ven, la imagen favorable de los congresos de la República internacionalmente, y no hablamos solo de países latinoamericanos, es mala. La imagen en general de los líderes hoy en Latinoamérica, de los presidentes de Latinoamérica, está por debajo en su mayoría del 50%. Es decir, la gran mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con las políticas que están tomando sus presidentes. Y hay mucha queja. Es decir, como ciudadanos nos quejamos, nos sentimos desconfiados de las decisiones que se toman en lo público, pero a la vez nos quejamos mucho y poco proponemos. Y parte hoy de la idea fundamental es que juntos podamos buscar debatir algunos puntos sobre la corrupción, sobre la falta de transparencia en las instituciones públicas y, repito, privadas, de las decisiones que como ciudadanos estamos tomando, que también afectan la credibilidad de lo público. Y creemos que esto está en manos de unos políticos nomás y nosotros no miramos qué estamos haciendo nosotros. Así que hoy la idea que tenemos entonces es que hagamos una construcción colectiva con base en ese tema específico, el tema de la corrupción, el tema de la falta de transparencia en las decisiones públicas,
pero adicionalmente cómo se afecta el sector privado y cómo desde el sector privado se puede empezar a construir, y especialmente como ciudadanos, cómo empezamos a construir unos estados donde generemos mayor confianza de parte de los ciudadanos, pero adicionalmente que hagamos cambios fundamentales, esos temas que nos preocupan tanto, la falta de seguridad, la falta de educación, la falta de acceso a servicios públicos, la falta de acceso a una salud decente, la informalidad tan grande que permea a nuestros países, tantas personas que no cotizan a la seguridad social, no tienen pensiones, en fin, una gran cantidad de problemática que es muy similar en nuestros países latinoamericanos, pero que si no comenzamos a hacer cambios grandes, si no nos incluimos como ciudadanos en esos cambios, es muy probable que la queja siga constantemente y las soluciones a esa problemática no terminen generando cambios importantes. Vamos entonces a jugar, sigamos jugando con preguntas y respuestas. Y cada uno, esperen un segundo que insisto que le dejamos, y ahorita les voy a presentar, les voy a decir cómo es el jueguito. Acá uno le dimos una hoja, está numerada del 1 al 7 y tiene 3. Son 2 lados, vamos a ver solo el primero. Está numerado del 1 al 7 y tiene 3 preguntas arriba o 3 columnas que hay que llenar. Es sencillo, yo no les voy a preguntar, ahorita de pronto abrimos el debate, pero lo que quiero es que lo anoten. Ahí no tienen que poner su nombre, no les va a generar ningún compromiso, solo para que comencemos a reflexionar. Entonces ustedes en la primera pregunta cuando haga la pregunta ustedes van a pensar personalmente, ¿cuál ha sido su posición? Segundo, yo quiero que ustedes piensen no personalmente, sino en algún amigo o en un familiar. Uno digamos que sea menos ortodoxo, un poquito más loquito, que ustedes digan cómo se podría comportar frente a unas situaciones específicas. Y una tercera casilla, donde ustedes me dirán en cada una de esas preguntas cómo piensan que la sociedad en general se comporta. Un ciudadano diferente a ustedes, diferente a su familia, cómo se comportaría en cada una de esas situaciones. Y si ustedes quieren compartir algunas de las preguntas o algunas de esas respuestas, les agradecería en cada una de ellas, que nos abriría para un debate. Son 7 preguntas de la vida diaria, sencillas, personales unas, otras de cómo funciona hoy el mundo empresarial, que insisto, si ustedes nos pueden ayudar con sus respuestas públicamente, aquí conversamos, sería muy chévere para que pudiéramos analizar cada una de ellas. Son, repito, situaciones que pueden poner en aprietos, pero me gustaría conocer sus respuestas. La primera, ¿quién de ustedes ha visto películas gratuitas en internet últimamente? Ustedes quiero que me respondan, si ustedes la han visto, pueden poner ahí su respuesta sí o no. Si ustedes creen que alguien de su familia, pues o personas de su familia están viendo películas gratuitas por internet o en general, ¿cuáles, si en la sociedad está viendo hoy películas gratuitas en internet? Es que el que no tenga, no sé cómo se llama, esfero, lapicero, estilógrafo, bolígrafo, como le quieran decir, cada país tiene un nombre diferente, así que si nos pueden contestar en las 3 y ustedes también si quieren adicionalmente participar posteriormente, me dicen cuando quieran. Por allí se acabaron, venga yo les presto unos también propios. ¿Quién más falta? ¿Quién falta por...? Estoy retomando. De ahí ya creo que faltan un par de personas. Retomamos si alguien quiere compartir su respuesta, me alza la mano y me lo dice.
Hoy es muy fácil acceder a una película gratuita por internet, un estreno de cine en Estados Unidos, y ya la semana uno lo puede tener en su computador, en la comodidad de su habitación. ¿Quién considera a grandes rasgos que esto puede ser de alguna manera una falta de honestidad? Yo recibí algo gratuito por lo que debo pagar, hay unos derechos de autor, hay personas que trabajaron en esas películas. No necesariamente tiene que ser una película norteamericana, puede ser una película peruana del último lanzamiento, y ahí está en internet, lo puedo bajar y verlo gratuitamente. Bueno, esa es la primera pregunta. Vámonos a una segunda. Para poner, todos pagamos impuestos de alguna manera, directa o indirectamente. Y hay una forma muy sencilla de evadir impuestos, y es uno pone un menor valor de su casa, de su apartamento, el lugar donde viva. Y no sé, si vale $100.000, voy a poner que vale 80.000 y de esa manera bajo un poco mis impuestos. Quiero que ustedes piensen, si ustedes han puesto menor valor a una casa, un apartamento, una habitación que tengan, una finca, como le quieran decir, si ustedes han puesto menor valor. Dos, si ustedes en su familia, pensando en eso, en algún primo, en algún tío, en algún hermano que sea menos ortodoxo, digan cómo se comportan esos primos o esos tíos, o un amigo cercano. Y lo tercero, en general la sociedad, cómo se comporta frente a una situación. ¿Ustedes creen que los ciudadanos ponen el precio que es dentro del precio real de su casa de habitación para pagar los impuestos, el impuesto predial o el impuesto al patrimonio? Son diferentes formas de pagar impuestos sobre ese bien, o consideran ¿cómo consideran si la sociedad actúa o no bien frente a poner esos precios? Se los pongo y vamos a seguir haciendo preguntas, reflexiones que vamos haciendo. Y ya todos respondieron, avanzo. Uno tercero, golpeamos un vehículo ajeno en un lugar de parqueo, haciéndole un pequeño hundimiento a la puerta. Nadie vio el momento en que golpeó el vehículo, es un parqueadero que está solo por la noche. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes personalmente? ¿Qué consideran ustedes que haría un familiar cercano? ¿Y qué consideran ustedes que haría la sociedad en general? ¿Le dirían a la persona? ¿Esperarían? ¿Le dejan una nota? ¿Cuál sería la acción que tomarían? ¿O simplemente dicen, nadie vio, me lavo las manos, me voy? Les dejo esa pregunta, un poquito más de reflexión para cada una de las tres situaciones. Personalmente, ¿qué harían? ¿Qué consideran ustedes que harían sus familiares o sus amigos cercanos? ¿Qué consideran ustedes que hace la sociedad en general? Va a continuar. Situaciones, repito, de la vida real sencillas, constantes. Estás con tus padres, vas a comprar un televisor de última generación, el vendedor dice que es un super televisor de $3.000 con la última tecnología, con factura, pero si le quitan la factura ustedes ahorran $800. Para no ponerlo en soles, que no sé cuál es el cambio en este momento. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo lo prefieren? ¿Con factura o sin factura? ¿Cómo lo prefieren ustedes personalmente? ¿Cómo consideran ustedes que su familia tomaría una decisión, algún familiar o amigo cercano? ¿Y cómo consideran ustedes que lo prefiere la sociedad? ¿Con o sin factura? Ese televisor con un ahorro importante de $800. Nos dejo un momento para reflexión. Repito, ¿cómo actúan ustedes? ¿Cómo actúa su familia o su ambiente cercano, su entorno cercano? ¿Cómo actúa la sociedad frente a estas situaciones? ¿Compran el televisor con o sin factura? Continúo.
Salen de una reunión, un amigo consumió licor, está manejando el vehículo, lo para, lo detiene un agente de tránsito, un policía de tránsito. Ustedes ven que el amigo le da una plata al agente de tránsito y se vuelve a montar en el carro y sigue derecho. Estamos hablando de las 2 de la mañana. ¿Cómo considera ustedes qué harían en esa situación? ¿Qué haría su entorno cercano? ¿Qué haría la sociedad? Si ustedes me dicen en cada una de las situaciones. ¿Le reclaman? ¿Se quedan callados? ¿Ustedes recriminan al policía? ¿Qué harían en una circunstancia como esa? Donde evidentemente se está entregando como una coima o una pequeña gabela a un agente de tránsito, a un policía de tránsito. Les dejo una pequeña reflexión al respecto. Personalmente, su entorno cercano, la sociedad. ¿Qué haría en una circunstancia de esas? Seguimos, son 7 nomás para que no se los dejo muy enumeradas. Otro caso muy constante en nuestra sociedad. Unos de ustedes trabajan en una empresa de construcción, un funcionario de planeación urbana les exige $50,000 para que les pueda dar una licencia de funcionamiento, de construcción, etcétera, en un lugar de esos que sea difícil de dar licencias. Pero ustedes trabajan en una empresa, son vendedores, pues se puede ver una gran rentabilidad primero para su bolsillo. Ustedes se ganan una comisión de $100,000 porque va a haber un gran proyecto inmobiliario ya puesto. Y además para la empresa va a ser una de las ventas más importantes del año y le deje unos $5 millones. Es un gran proyecto inmobiliario. Que si ustedes les exigen esos $50,000, repito, donde ustedes se ganan una gran comisión por un lado de ventas y adicionalmente su empresa se vuelve la más prestigiosa, la más grande y tiene una gran rentabilidad por ese impacto de ese negocio, ¿qué harían? Ustedes personalmente, ¿qué harían? ¿Qué haría ustedes consideran personas del entorno cercano y qué haría la sociedad en general? ¿Pagaría esos $50,000? ¿Se quedarían callados? ¿Denuncian? Cada una de esas circunstancias ustedes, ¿cómo la asumirían? Dejo la reflexión nuevamente. Mil gracias. Llegamos al último caso. Son casos de todos los días. Digamos sencillos, unos más complejos que otros, pero es el día a día de muchas personas que desde el sector privado, ustedes que trabajan en el sector privado, pueden tener constantemente de tipo de influencias. Una persona que les sugiere darle una comisión. Y vamos al último caso. Ustedes su empresa gana una licitación por $1 millón, una gran licitación del Estado. Se la gana en franca lid, con lo difícil que puede ser eso. Pero si en una competencia, en una licitación, ustedes ganan $1 millón. El Estado les desembolsa ese dinero para que comiencen la obra completo. Resulta que la empresa después es muy eficiente y trabaja supremamente bien. Y resulta que con buena utilidad inclusive, solo se gasta $400,000 del $1 millón que les da la licitación. ¿Ustedes qué hacen con esos $600,000? ¿Qué haría su empresa qué harían personalmente con esos $600,000? ¿Se los devuelven al Estado? ¿Ponen una queja grande y dicen, hombre, aquí hubo una mala licitación, tiene que haber algo de corrupción desde que se está dando $1 millón? ¿Qué haría ustedes personalmente? ¿Qué haría o el entorno cercano, una persona cercana a ustedes con esos $600,000? ¿Y qué haría la sociedad? ¿Qué piensan ustedes que haría la sociedad en general con cada una de esas situaciones? Con esos $600,000 los dejo un poco espacio para la reflexión y ya comenzamos con los temas más de fondo. La que tenía acá. No, pues yo la tenía acá. ¿No está ahí? Afá. No, es que yo tenía aquí una... No, es que la tenía aquí.
Pues bueno, ya entremos entonces después de esas reflexiones personales y ahora compartimos un poco. Yo me voy a dar las respuestas, pero yo quiero, antes de comenzar a hablar ya específicamente del tema de la corrupción, llegar a dos conclusiones con este juego. Lo primero, y yo estoy casi seguro de que así deben ser la mayoría de respuestas. Generalmente tenemos una muy buena visión propia y muy mala de la sociedad frente a cada una de las circunstancias. Y es probable que en el entorno cercano, en algunos casos, dudamos mucho. Uno dice, hombre, yo soy muy honesto, de pronto en mi entorno cercano sí son más honestos, para unas cosas sí, para otras no, pero en la sociedad en general uno tiene una mala percepción. Seguramente uno piensa que las personas recibirían con las coimas, la darían para ganarse una licitación, o que la persona no pagaría los impuestos para ahorrarse $800 de su bolsillo, o que $600.000 de un extra costo, pues dicen, hombre, la empresa fue muy eficiente, se merece los $600.000 para ganárselos. De pronto uno considera que la corrupción no tiene que ver con nosotros como ciudadanos, que la corrupción está enquistada en un sector público que no tiene ninguna relación con nosotros, y estas decisiones sencillas que tomamos como seres humanos afectan la corrupción, afectan el problema tan grande que hay de corrupción. Y muchas veces no miramos desde nuestra posición cuál es la posición que deberíamos nosotros tener. Perdón un segundo, cambio de planes. Pues nosotros no miramos entonces cuál es nuestra función dentro del problema social que hay de la corrupción. Si nosotros criticamos la corrupción por un lado, nos sentimos indignados, pero por otro con pequeñas prácticas personales de nuestras empresas, de nuestro entorno familiar, se esté generando una corrupción que sumada da unos grandes volúmenes de corrupción. Con el pequeño dinero que se le paga a un agente de tránsito, a un policía de tránsito, con la problemática de, hombre, si yo no pago esto, si mi empresa no paga esta coima, ¿qué va a pasar? Otra empresa la va a pagar, entonces pues la mía se la debería ganar, entonces paguémosla, que la mía es eficiente y más buena y más sana, la otra es de ladrones. Entonces se empieza a justificar de mucha manera la corrupción en pequeños actos, pero también en los grandes. Y el ser humano tiene la tendencia en su comportamiento y en la forma de pensar, que evidentemente lo pequeño no tiene mucha trascendencia, pero cuando empiezan a pasarse ciertos umbrales, lo que empieza pequeño puede ir avanzando y el día de mañana el umbral ético empieza a decaer. Así que comienzo con esa reflexión porque es importante. No nos quedemos solo pensando que la corrupción es una problemática del sector público. La corrupción comienza con los particulares, en pequeñas decisiones de todos sus días por un lado, pero afecta finalmente a la sociedad. Y somos muy indignados y no justificamos la corrupción ajena, por la propia empezamos a ser muy silenciosos frente a la misma. Una forma de corrupción o de falta de transparencia personal que, insisto, sumada, genera un impacto enorme en las condiciones sociales. ¿Por qué? Porque ese dinero de la corrupción, el que se va en corrupción, es un dinero que no ayuda a la equidad, es un dinero que no ayuda a que haya mejor educación de los ciudadanos, que no exista mejor acceso a los servicios públicos, que permea la informalidad en muchas de las decisiones del Estado. La corrupción, entonces, puede ser mirada en diferentes aspectos. Aquí va un poco. Oye. Disculpe. Está en todo el umbral. ¿A qué se debe la corrupción? Son problemas culturales, son problemas genéticos. Los humanos seremos tramposos por naturaleza y criticones con los demás. Criticamos a los demás por naturaleza, pero con nosotros somos completamente
digamos, vanidosos y no aceptamos esos errores. Es falta de educación de los ciudadanos. Si los educamos más, serán menos corruptos. Les falta información a los ciudadanos, faltan normas, es parte de lo que queremos hoy mirar con mucho más profundidad. Y aquí vienen algunas consideraciones específicas. ¿Dónde suele haber, disculpen, aquí seguiremos, por favor. ¿Dónde suele existir la corrupción? Especialmente en el sector público, pero también, repito, cada vez permeando más al sector privado. Hay 3 temas fundamentales donde existe corrupción entre lo público y lo privado. Lo primero, los trámites. Entre más trámites haya, hay más funcionarios que pueden retrasarlos, que pueden tomar decisiones, y evidentemente un Estado, entre más trámites les ponga a los particulares, más posibilidades hay de generar espacios para la corrupción. Lo que retrase, para poner un ejemplo, en el caso de ahora un proyecto inmobiliario, una licencia puede retrasar meses o años una construcción. Pues evidentemente para acelerar ese proceso y generar mayores ganancias para una compañía, la compañía puede sentirse tentada a generar espacios para la corrupción, a abrir la puerta a la corrupción, sobre todo si alguien se los pide, es un gran diferencial. Donde existen trámites puede existir corrupción y hay que cerrar la brecha a la tramitología. Donde hay sanciones administrativas o judiciales, siempre habrá espacio para la corrupción. Que a una persona la sancionen con una pequeña multa de tránsito, que no puede ser muy costosa, puede ser 100 o 200 dólares, o a una empresa le ponga una sanción por incumplimiento de normas de miles de dólares, ahí puede existir espacio para la corrupción. Tema muy complejo, porque es la fuerza del Estado versus un particular que puede estar generando acciones de ilegalidad, pero que después genera además adicional otra, que es fomentar la corrupción en todas sus formas. Y lo tercero es la contratación estatal. Evidentemente, cuando hay una gran cantidad de montos de los contribuyentes en impuestos que van hacia la contratación, pues esa torta tan atractiva de la contratación estatal se puede convertir en una forma muy expedita para que muchos se enriquezcan pagándole una pequeña parte del dinero de esa misma contratación al propio funcionario, y después la compañía empieza a generar plata. Esas son los 3 puntos que hoy se pueden ver desde la relación Estado-ciudadanos o Estado-empresa privada como los 3 lugares donde puede existir mayores posibilidades de corrupción: cuando haya trámites, cuando haya sanciones, cuando haya contratación. Ahora sigamos con ayuda técnica. En Colombia, el 55.8% de los ciudadanos asocian la palabra política con corrupción, engaño. Partamos de la base que volví ahora. Los políticos somos muy culpables de esto. Yo soy nuevo en esto de la política, pero evidentemente la imagen que tenemos los políticos no ayuda para nada. Pero en general parte la problemática de la corrupción de esa asociación silenciosa entre particulares y políticos. Son entonces, yo diría, uno pensaría que los particulares son corruptos. Seguramente uno va a responder que no. De pronto uno dice, no, porque yo soy particular. De pronto ustedes, cuando miren ahora sus respuestas sobre la sociedad, pueden decir, de pronto la sociedad sí es mucho más corrupta. Entonces no creamos que todo está en lo público. Por la asociación es evidente. La primera palabra que se piensa cuando se habla de política es corrupción o engaño. Y esto lo podemos ver no solo, y vamos a ver aquí unas cifras muy importantes sobre cómo es la imagen del sector público. Y vamos a verlo en Colombia y en Perú, porque hicimos esta tarea de verlo en ambos países. Por favor. El doblete está este es muy importante. El informe Doing Business del asociado, entre otras, al informe global de competitividad tiene, y aquí hicimos la comparación entre Colombia y Perú, ¿por qué
las personas no invierten en los países. Estas son encuestas que se hacen a diferentes empresarios mundialmente y dicen que ¿por qué usted no invierte en los países? En Colombia, el principal problema para la inversión en Colombia casi con el 16% es el problema de corrupción. Perdón, bueno, tasa de impuestos y corrupción, el segundo, al año pasado era el primero. En Perú es el 14.1, es el segundo después de las regulaciones laborales restrictivas. Pero como volvíamos ahora, esto genera que los empresarios no quieran invertir en nuestros países. El tema de corrupción, porque sienten que no hay garantía, sienten que tienen que terminar pagándole a funcionarios por ganarse algún contrato. Sienten que la tramitología es compleja y hace que la corrupción se vuelva, como lo vemos ahora, en temas de sanciones y de trámites, pueda ser una problemática enorme para que los empresarios no inviertan en nuestros países. Y veámoslo con claridad, porque es el segundo problema en ambos países. En Colombia el año pasado el Doing Business decía que era el primero, se disparó el de la tasa de impuestos, porque Colombia ha hecho infortunadamente unas malas reformas tributarias, tiene una de las tasas de contribución más altas en América Latina. Pero el tema de corrupción es fundamental y sigue permeando no solo a nuestras sociedades internamente, sino que la visión que existe desde afuera para no invertir en nuestros países está muy asociada a la problemática de la corrupción como un tema más estructural y hay otros coyunturales, como la tasa de impuestos, la infraestructura, otros que generan dificultades, pero la corrupción siempre está en la primera o segunda opción cada vez que se le pregunta, y esto, si ustedes lo miden históricamente, lo van a considerar así. Entonces, esto nos está trayendo un problema también de una problemática fundamental de inequidad y de dificultades. Cuando uno invierte en un país porque siente que hay corrupción, esa plata se va a ir a otro país donde sí se van a generar condiciones para que haya más desarrollo, más empleo, más progreso, menos inequidad. Menos inequidad, excuso. Un segundo, que veo que es que no sé si estamos brincando mucho. No, eso sí. No, sí, vamos al sector público privado. El propio índice global de competitividad, cuando vemos cuál es la visión sobre el sector privado, el sector privado no sale muy bien librado. Este es el ranking del informe global de competitividad. Lo pusimos, el promedio, ya les voy a explicar un poquito cómo son estos rankings, pero este es el promedio, ustedes lo ven ahí, de cuál es la calificación de cada uno de los países sobre el comportamiento ético de las compañías. Tomamos los países latinoamericanos, los comparamos con el G7, el grupo de las 7 economías más grandes del mundo, la OCDE, que es un club de los 30 países de mayor capacidad económica en el mundo, con el promedio de los 140 países, el promedio latinoamericano, ahí lo ven en diferentes barras, y cada uno de los países, Colombia y Perú, se comportan muy similarmente, muy por debajo de esta escala que se hace de 1 a 7, siendo 1 el peor escenario, siendo 7 el mejor escenario. O sea, 1 es una imagen muy mala del comportamiento ético de las compañías, 7 la mejor. Como ven, estamos muy por debajo del grupo de los 7, 5.1 contra 3.5. La brecha es muy larga, el promedio de Latinoamérica es 3.5. El promedio de 140 países es de 4, o sea, Latinoamérica está aún por debajo de 140 países. Y el promedio de la OCDE es 4.6. Las compañías, nuestras compañías, la forma de comportarse frente al Estado no es bien vista y no es bien calificada. ¿Por qué? Porque hemos venido de una cultura donde hay que pagar para ganarse un contrato. Y entonces las compañías, como vuelvo a la reflexión que hacía previamente, cuando las compañías dicen, hombre, es que mi competidor lo hace, a mí me va a tocar hacerlo también, empezamos a justificar esos malos comportamientos. Entonces la visión que tienen las compañías, el sector privado, no es tan positivo como pensamos. El sector privado, que es una de las puntas que podría acabar la corrupción, entre la oferta y la demanda, para decirlo de alguna manera, de la corrupción,
no tiene, en general, digamos que el criterio es supremamente medio, no es tan buena la imagen como se tiene, y los países latinoamericanos estamos muy por debajo de los países desarrollados. Ahí hay mucho por avanzar. Sigamos. Vamos a ver cómo está. Bueno, con esto, y esta es una encuesta que se hizo en Colombia, les voy a mostrar la de transparencia por Colombia. ¿Cuáles son las modalidades más comunes de sobornos? 73% los pagos para agilizar trámites, 52% contribuciones públicas, es decir, apoyo a campañas políticas, 51% regalos y otros temas como gastos de representación, patrocinios y donaciones a funcionarios. Ahí están las formas más comunes de sobornos. Estas son hechas a empresas privadas. En Colombia la percepción que hay de las empresas privadas, cuando uno le pregunta a una empresa, ¿usted sabe si en su sector existe corrupción? Más del 90% de las empresas dicen, sí, en el sector en el que yo estoy, del cual hago parte, existe corrupción y se están pagando sobornos y se reconoce eso como una práctica, llamemos casi normal, que es parte de la lucha que tenemos que dar por recomponer la confianza en lo público. ¿Cuál es ahí lo que hablamos? El tema de trámites es la forma más sencilla de pagar. Y aquí va. ¿Cuáles son los motivos? Le preguntan a las empresas privadas. ¿Cuáles son los motivos para ofrecer coimas? Primero, el requerimiento directo de los sobornos por parte de los funcionarios. Los funcionarios, claro, cada vez están con más arrogancia pidiéndole a las empresas privadas sobornos directos. O lo otro, la ineficiencia del sector público para ejercer las funciones. Ahí se ve un poco la tendencia, va creciendo los requerimientos directos, pero se justifica la ineficiencia, los particulares empiezan a justificar por la ineficiencia del sector público parte de la corrupción. Tema supremamente complicado porque, repito, son dos aristas las que tiene esta relación. Y el sector privado tiene mucha de la decisión para acabar con el fenómeno de la corrupción. Oye, no encuentro esto. ¿Por qué no encuentro esto? Es que creo que se ocultaron aquí. Dame un segundo, que hay un pequeño problema técnico que tenemos acá con unos slides que hay sobre la confianza en los políticos, la independencia de la justicia, algo sobre la visión del sector público. Permítanme un segundo. Haciéndolo acá, que en la otra presentación no aparece. Vamos a Transparencia Internacional. Nos dice índice de percepción de corrupción. Cada país, qué tan corrupto piensa, cómo se ve a sí mismo. Estos son los países latinoamericanos. Uruguay, Chile, muy por encima del promedio. Estaba de 0 a 100. La OCDE, ese grupo de esos 30 países, está con 65 puntos sobre 100. Y ahí ya ven ustedes, Latinoamérica, el promedio es de 38 puntos. Colombia y Perú, también muy similares, 37 Colombia, 36 Perú. Y bajan hasta países como Nicaragua, Venezuela, con el 27 y el 17 puntos sobre 100. La problemática de la percepción de corrupción es muy grande. Volvemos al punto. Todos nos quejamos y nos indignamos por la problemática de corrupción que hay en el sector público.
Muchas de nuestras empresas o de nuestras actuaciones están fomentando, infortunadamente, ese tipo de actuaciones, pero el fenómeno es evidentemente reconocido. Cuando solamente en Latinoamérica el 38% de la percepción de 0 a 100 del fenómeno de corrupción, solamente estamos en 38, es evidente que existe una brecha enorme y que al contrario de mejorar todos los días, creo que la percepción es que cada vez estaba perdiendo más la lucha contra este fenómeno. Esta es la visión de las instituciones públicas. Aquí es el Índice Global de Competitividad año 2015-2016. Con lo mismo, ¿cuál es la visión del Índice Global de Competitividad entre 1 y 7 de cómo es el funcionamiento de las instituciones públicas? Y vamos a entrar en detalle. América Latina está en 3.3 sobre, pues, de escala 1 a 7. El grupo de los 7 está en 4.9. El grupo de 140 países que se miran está en 4.1. Colombia 3, Perú 3. Seguimos con unos resultados supremamente parecidos en la percepción de cómo es el manejo de las instituciones públicas. Pues esto tiene que voy a pasar acá. Tiene una cantidad de factores que los vamos a mencionar muy importantes. La confianza en los políticos. Latinoamérica, la confianza en los políticos de 1 a 7 es de 2.2. Colombia y Perú 1.8. En el grupo de los 7 es de 3.9. La brecha es muy grande. La desconfianza de la política es muy grande. Ahorita al final voy a dar unas ideas propias que tengo sobre cómo combatir este fenómeno para recuperar la confianza en lo público. Pero es evidente. Vemos por un lado que las instituciones privadas están en el borde, en toda la mitad, la percepción no está buena, la confianza en los políticos es supremamente baja. Seguimos. La independencia de la justicia, un tema muy complejo, porque otra arista es la impunidad que puede haber. Si yo siento que entre particular y el Estado, entre los particulares y los Estados, después nadie me va a penar, no va a haber una pena después de eso, y hay una gran cantidad de impunidad, pues evidentemente a veces es un fenómeno que ayuda mucho a fortalecer la corrupción. La independencia de la justicia no es muy bien vista. Latinoamérica 3.1%, Colombia y Perú muy similares, Perú 2.8%, Colombia 2.7%, de una escala de 1 a 7, muy lejos del grupo de los 7 con 5.5. Ustedes han visto que el fenómeno de Uruguay es muy interesante. Uruguay, Costa Rica, Chile, existe en general una buena confianza en las instituciones. Los demás países de Latinoamérica estamos muy por debajo de esa escala. La eficiencia del gasto público, que es importante. Pago de sobornos. Volvemos con la pregunta, ¿qué tan común es que las empresas hagan desembolsos extras o paguen sobornos para obtener beneficios en contratación, licencias, obtener decisiones judiciales favorables? Decisiones favorables judiciales, esto es muy, muy importante. El promedio de Latinoamérica es 3.6. Digamos que hay una brecha más grande entre Colombia y Perú, 3.9. Volviendo, 1 es muy malo, 7 es muy bueno. Estamos apenas en el promedio de Latinoamérica. El pago de sobornos en temas judiciales se está volviendo una constante muy peligrosa en nuestros países. Favoritismo es una problemática enorme. Muestran funcionarios del gobierno favoritismo por empresas donde tienen amigos o contactos. La percepción es muy mala. Latinoamérica es 2.6 sobre 7. Colombia es 2.4. Perú es 2.5. Hay desconfianza en ese sentido en lo público, porque se está favoreciendo a los amigos de los gobiernos. Es fácil para las compañías acceder a la información sobre cambios en políticas que puedan afectarlos. El tema de información un poco mejor, 3.8 Latinoamérica, con Perú y Colombia en 3.9. Y vuelvo al punto. La mala calificación es evidente, poca confianza en las instituciones públicas o a la vez una contraparte privada que tampoco se ve en los mejores términos. Esto se podría cerrar la brecha cuando uno considera que la impunidad, que se sanciona agresivamente las faltas éticas o las faltas profesionales o que afecten la corrupción. Entonces miremos la impunidad.
que podría decir, hombre, con una rama judicial fuerte, pues evidentemente podría existir una oportunidad para cerrar esa brecha de la corrupción. Este es el índice global de impunidad, lo hace una universidad americana, 193 países miembros de la ONU. Y estos son los resultados que nos da. Volvemos al... Muchos que no dan información. Bueno, Filipinas, México, Colombia, no estamos muy bien rankeados nosotros los colombianos en este propósito, disculpen. Pero uno de los problemas que existe grande es esa brecha, y estos son los factores que infortunadamente están afectando la impunidad en Colombia y en Latinoamérica. Uno, los ciudadanos no están denunciando. Dos, no hay suficientes recursos para el sistema judicial. Tres, hay principios como los principios de negociación de justicia que afectan la impunidad. Hay corrupción en los funcionarios del sistema y hay muchos errores constantes en los procesos judiciales. Eso hace que entre la dicotomía de sector público y sector privado, con una rama judicial que es débil, evidentemente el espacio para que aumente la corrupción es muy superior. Y yo, antes de empezar ya con ideas propias y unas que les voy a pedir que ustedes lo hagan, yo quería mostrarles un pequeño video. Sobre cómo funciona el comportamiento humano. Espera a ver si hay volumen acá. El volumen de esta es un corto video. Voy a hablar sobre por qué los seres humanos somos deshonestos y que han estudiado personas que han venido estudiando este tipo de problemática desde hace mucho tiempo. Que insisto, esto no depende del sector público o del sector privado. Todos, finalmente, de nuestra sociedad en la que convivimos salen los funcionarios públicos. Y muchos son familiares nuestros. Y pensamos que nuestros familiares son personas honorables y no sabemos cuando llegan al sector público si con tantos millones de dólares que hay en juego, pues puedan tomarse las manos anchas y empezar a generar acciones de corrupción. Y en la familia pueden ser muy decentes. Pero ¿por cómo funciona la deshonestidad en el ser humano? Si ustedes nos ayudan con el volumen de este corto video, entendemos un poco más. In order to study dishonesty, we need to be able to measure, hopefully precisely, the extent to which people are dishonest. So we have all kinds of methods. I'll describe one of them. Thank you very much. We're going to start, and let's go to the lab. You can just have a seat anywhere with a packet and a pen in front of it. We gave people 20 simple math problems. Find the two numbers that add up to 10. These are problems that everybody could solve if they had enough time, but we don't give people enough time. We are going to give you 5 minutes to solve as many as possible. At the end of the 5 minutes, please stop, put your pencil down and count how many questions you got correctly. And now that you know how many questions you got correctly, take the sheet of paper, go to the front of the room, and shred it. People do that, they come to the front, they say they solved 6 problems, pay them $6, they go home. Very good, thank you for participating. What the people in the experiment don't know is that we played with the shredder. The shredder shred the sides of the page, but the body of the page remains intact. And what do we find? On average, people solve 4 problems and report to be solving 6. I solved 6. I don't know if this is embarrassing or not, but I got 6. I believe I got 7 right. We've ran these experiments on 40,000 people. And so far we found about 20 big cheaters. Those are people who cheated all the way, said they solved 20 problems, and they stole $400 from us. And we also found about 20-some thousand little cheaters, and they stole about $50,000 from us. And I think this is not a bad reflection of reality. Yes, there's some big cheaters out there, but they are very rare.
And because of that, their overall economic impact is relatively low. On the other hand, we have a ton of little cheaters. And because there are so many of us, the economic impact of small cheating is actually incredibly high. Va la siguiente reflexión. Estos son ya ejercicios mucho más técnicos que han venido y cómo es la percepción de los seres humanos y cómo se comportan frente a diferentes situaciones. Era un juego muy sencillo. A las personas les dan 20 preguntas matemáticas, les dan un tiempo determinado y les dicen, dígame cuántas preguntas hizo al final y yo le pago por cada una de esas preguntas. Las personas creían que dañaban los papeles, pues entregaban el examen, creían que lo dañaban y después se dan cuenta de que no los habían dañado. 70% de las personas hicieron trampa en ese examen. Ya llevan estudio de 40.000 personas. Había unos muy tramposos que eran una pequeña parte y lo mostraron, era mínima, y el 70% de las personas que en promedio habían sacado 4 preguntas buenas dijeron que habían sacado 6 y les pagaron $6. Y en el fondo muestra también la percepción de que es que la corrupción chiquitica como que no importa mucho, ¿sí? Es algo que no afecte mucho a la sociedad, que nadie se va a dar cuenta, digamos que se justifica, y son parte de las reflexiones que vamos a llegar en este momento, porque quiero que pensemos un poquito, y ahorita me voy a llevar todas las hojas para que no hagan trampa. No las vamos a dañar, que voy a mirar muchas de las respuestas porque nos ayudan, por eso no tienen nombre. Pero yo quisiera comenzar con ideas ya muy concretas para combatir la corrupción. Viendo que puede ser problemas genéticos, los seres humanos podemos ser mentirosos por naturaleza, ya vimos que el 70% de las personas dicen mentiras. Ante esas situaciones, digamos como no muy graves, entre comillas, quién sabe si eso fueran millones de dólares, ¿cómo pueden ser? O la trampa de bajar un poco el precio de la casa para evadir impuestos, o la trampa de darle $20 a un policía de tránsito para que lo deje ir a uno y no le ponga una multa, o la trampa más grande de darle $140 o $100.000 a un funcionario de una oficina de planeación para que de alguna manera ayude a hacer un gran proyecto inmobiliario que genere que la empresa sea la mejor en ventas ese año y una buena comisión para un trabajador. Me devolví. Dame un segundo, ¿cómo me salgo esta? Perdón un segundo. Es que me quedé. Perdón un segundo que se me adelanté demasiado. Hay unas formas tradicionales de combatir la problemática de corrupción, que desde mi punto de vista lo único que han hecho es legitimar la corrupción. Digamos, son 3 puntos. Una ley de antitrámites, que se habla mucho y los países, los estados buscan cada cierto tiempo, sacan una nueva ley de antitrámites, otra nueva ley de antitrámites, otra nueva ley de antitrámites. Para decir, hombre, es que se ha venido, que no haya posibilidades de corrupción, pues el efecto no ha sido grande. Por ejemplo, en Colombia la corrupción se estima en aproximadamente anual casi 10 billones de pesos. Eso estamos hablando casi el 1% del Producto Interno Bruto anual. Eso es muchísima plata la que se pierde por efectos de la corrupción. Por ley de antitrámites, algo de meritocracia, que es muy conveniente de acuerdo con cada uno de los estados. Hay cosas que se vuelven meritocráticas, otras no, porque sí, porque no. De acuerdo con la conveniencia. Y leyes de contratación pública, donde se ponen más requisitos, pero insisto, lo único que yo considero que esto ha logrado es legitimar la corrupción, ahondarla, porque termina diciendo, hombre, yo estoy cumpliendo con las leyes, y punto. Entonces, esta es una de las tareitas sencillas que les voy a poner un par de minutos y les voy a quitar. Y es, cada uno pone en la otra parte de la hoja, con 20 palabras, una idea que ustedes puedan considerar revolucionaria para que volvamos a 3 puntos. Ustedes puedan ser más transparentes. 2, las empresas donde ustedes trabajan
o que ustedes lideran puedan ser más transparentes. Y lo tercero, para que la sociedad en general pueda ser más transparente. Les quiero dar un par de minutos para que ustedes reflexionen. Como ustedes, una corta idea de 20 palabras pueden ser más transparentes, o si es una sola, mucho mejor. Como las empresas donde ustedes trabajan pueden ser más transparentes.